Adaptaciones. Entonces, primero la definición de adaptación. Es todo cambio reversible. ¿Bien? Es fisiológico hasta cierto punto, donde puede cambiar pues tanto el tamaño, el número de las células, el tipo de las células. Todas consecuencias de estrés celular. ¿Bien? Eso va a ser la causa, la etiología de la adaptación. Ya hemos dicho que estos tipos de cambios frente al estrés son respuestas que van a permitir a la célula sobrevivir, que es lo más importante. Entonces, estas adaptaciones serán pues estos tipos de cambios. Pueden ser funcionales, morfológicos o de ambas. Va a depender mucho de la función metabólica de la célula, la estructura de la célula, su viabilidad de la célula. ¿A qué me refiero a viabilidad? ¿Cómo respondería la célula? No. Que se mantengan viables. Viabilidad. Eso. Que se mantengan vivas. Hay células que son muy delicadas. Un poco de estrés van a morir. Hay otras células que son más resistentes, soportan estrés y más, y siguen viables, ¿no? Siguen soportando. ¿Ustedes qué tipo de células serán? ¿Viables o no viables? Viables. Espero que sí, que se adapten al estrés. Bueno, entonces este tipo de adaptación, ¿no? Es un cambio que se da de forma reversible con el objetivo de mantener viables a las células, que se mantengan vivas, completando esa función, sea una función elevada, o sea, con una sobrecarga de estímulo o una sobrecarga de trabajo, o sea, que los mantengan viables por deficiencias de estímulo, deficiencias de trabajo, ese sería el otro extremo, o que los mantengan viables frente a otros estímulos irritativos que produzcan estrés a las células, especialmente estímulos tóxicos. Entonces, en las enfermedades es muy común que existan estos tipos de adaptaciones. Si bien las células pueden tener unas condiciones diferentes a las normales, las células, al no tener esa homeostasis, van a tener que adaptarse a otra nueva homeostasis frente a otras condiciones que no sean las mismas. Como nosotros en el caso del COVID-19, hemos estado adaptados a la restricción, a usar barbijo, a no salir de casa, a mantenernos alejados, ¿no? Distanciados, y nos hemos adaptado a eso. Una vez que esas condiciones desaparecieron, nuevamente hemos recobrado nuestra homeostasis, ¿no? Nuestra normalidad. Entonces, por eso las células tratan de mantenerse viables, limitar el daño en lo más posible, hasta que vuelva a la homeostasis normal, vuelva a recuperarse. Sin embargo, si hay otros estímulos que sean más lesivos, si hay estímulos patogénicos de por medio, la viabilidad de las células va a tener un límite en la cual ya no van a poder soportar. Entonces esas células que ya no se puedan adaptar más, irán a la lesión celular. Y ahí vemos entonces un grupo de células normales y diferentes estímulos que van a hacer que cambie su homeostasis. Aumento de la actividad celular, un buen ejemplo, que sería la sobrecarga, ese es el estrés. Disminución de la actividad celular, la deficiencia. Y tenemos después la alteración de la morfología celular que se da por irritación. Ese es el estrés, ¿no? Irritación. Entonces, si hablamos de aumento de la actividad celular, también va a haber un aumento en las células. Puede ser un aumento de tamaño o un aumento de número, pero
aumento al final de cuentas. ¿Cómo se denomina el aumento del tamaño de las células? Fuerte. Hipertrofia. Tienen que hablar fuerte, por favor. Allá, ¿cómo se llama el aumento del número de células? Hiperplasia. Por si acaso, ustedes saben por terminología, ¿no?, la etimología de las palabras. Hiper es aumento. ¿Qué será plasia? ¿Qué significa plasia? No es número, por si acaso. ¿Cambio? No. Metes. Estructura cerca. Desarrollo. Eso es plasia. Desarrollo. Puede haber aplasia, metaplasia, ¿no?, hiperplasia, hipoplasia. Entonces es un término más vinculado al desarrollo, no tanto al número de células. Pero cuando un tejido tenga un mayor estímulo, pues hay aumento del número de células, ¿no?, más desarrollo de células. Trofo, ¿qué significa? Destrucción. ¿Qué? ¿Fruto? ¿Trofo? Nutrición o alimento significa, ¿no? Trofoblastos, ¿se acordarán? La placenta, ¿no? Entonces las células pues se hipertrofian porque también consumen más nutrientes. Tenemos que imaginar como si fuese una población de células, ¿sí?, como si fuesen personas realmente. Si a una persona yo lo contrato, usted me va a hacer tal vez una pared acá, le doy un trabajo, pero a usted solito le voy a pagar. Pues es mucho trabajo por una persona. ¿Qué puede hacer? Contratar más. Más personas van a hacer el mismo trabajo, se van a repartir el trabajo. Lo mismo con las células. A más trabajo, pues van a haber más mitosis. Y a más células, todas se van a repartir el trabajo. Y lo van a cumplir. Entonces están tratando de compensar el aumento de actividad aumentando el número de células. Ahora con la hiperplasia sucede algo similar. Con la hipertrofia. Aumentan el tamaño de las células para poder cumplir la función metabólica aumentada. Si es el músculo está siendo sobrecargado por exceso, ¿no?, por mucho ejercicio, las células se hacen grandes para tener más fuerza y van a sintetizar más citoesqueleto contráctil, ¿no? Van a ser células fuertes, haciendo que la masa muscular aumente. En ambos casos, hiperplasia e hipertrofia, hay aumento del tamaño del órgano, tanto por aumento del tamaño de las células o el aumento del número de células. Y si aumenta el tamaño del órgano, aumenta su peso. Lo mismo que también aumentaría su metabolismo y su consumo. Células más grandes necesitan consumir más oxígeno y más nutrientes. Más cantidad de células necesitan igual consumir más oxígeno y más nutrientes. Si no, estas células van a entrar en lesión celular. Ahora, atrofia es la disminución tanto en tamaño y en número de las células. Tamaño y número juntos. Porque no hay nutrición, ¿no? Atrofia. Ahora esta actividad se produce por deficiencias, por disminución. Puede ser de estímulos endócrinos, estímulos nerviosos, falta de oxígeno, falta de nutrientes, falta de ejercicio, desuso. Tantas causas puede haber para una atrofia. Y las células, pues como no trabajan o no reciben demasiado, se hacen más pequeñas. ¿Para qué? Para reducir la actividad con fuerza. Y empiezan pues a disminuir su consumo, haciéndose más pequeñas para mantenerse viables, para sobrevivir. Y pues aquí vemos la metaplasia. Les dije que plasia es desarrollo. Meta, cambio. Hay un cambio en el desarrollo de las células. Cambian completamente su morfología, su forma, porque van a cambiar su genotipo.
Y cambiando el genotipo, modifican su fenotipo, su forma. Esto especialmente cuando hay irritaciones. Y las células que son débiles van a cambiar a células más resistentes a esa irritación, resistentes a la estrés. No, una neoplasia escapa de esto, porque no es una adaptación reversible. Las adaptaciones todas son reversibles. Una neoplasia es la formación de nuevo tejido, de nuevo desarrollo. Que la metaplasia es una sustitución reversible de una célula madura por otra madura. Exacto. Si hay una perseverancia en el tiempo, se podría llamar displasia. Y si esta displasia tiene un desorden epitelial, ya se llamaría neoplasia. El desorden epitelial es lo que constituye la displasia. Una neoplasia ya es una característica donde hay alteraciones en la genética de la célula, mutaciones en tal, que hacen que inhiban su apoptosis y prolifere su mitosis. Sí, eso, pero también no perseveran las células viejas, no mueren. Se vuelven inmortales. Sí. O sea que la población no va a reducir de células. Como no hay apoptosis, va a haber solamente incremento de células, nada más. ¿Verdad? Y se va a formar una masa tumoral. Vamos a llevar ese punto, pero bien. Una neoplasia es lo más parecido a una hiperplasia, sin control. Hiperplasia. Bueno, la metaplasia, perdón, la adaptación celular, cualquiera de esas cuatro, tiene siempre un límite, ¿no? Y ese límite va a depender mucho de los factores estimulantes, el tiempo en el cual las células llevan adaptadas y el tipo de célula. Por eso es que cuando dejan ya de aguantar, ya pierden esa capacidad de adaptarse, las células van a entrar en lesión celular. Su función va a bajar, va a caer la función celular. Y esta lesión puede ser reversible hasta cierto límite. Pero cuando ya pasan este límite de no retorno, mientras más dure la lesión, más grave sea, ya vamos a la lesión celular irreversible, donde va a haber ya cambios irreversibles, tanto estructurales, estamos hablando de cambios morfológicos, van a haber cambios funcionales, van a haber cambios bioquímicos que se van a ver tanto microscópicamente y macroscópicamente. Toda alteración celular siempre afecta al tejido y el tejido afecta al órgano. Entonces va a haber disfunción orgánica al final de cuentas. Si estas células mueren, porque esta lesión irreversible va a ir a la necrosis. Entonces va a haber disfunción orgánica. Si es un hígado y tiene cirrosis, porque mueren los hepatocitos, ¿cuál sería la alteración funcional? No. Si se pierde la función del hígado, insuficiencia hepática. Si hay daño del corazón por un infarto, miocardio, y el gasto cardíaco disminuye, ¿cuál sería la alteración funcional? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Si hay una en los riñones, qué sé yo, una Insuficiencia ya renal. se están adelantando. Un daño por hipertensión o por diabetes, una nefropatía diabética o una nefropatía hipertensiva. El daño a los riñones va a causar insuficiencia renal. Entonces, todo daño celular produce daño orgánico. Cuando ya no hay adaptación posible. Y ese es el cuadrito que hemos visto desde un principio. Cuadrito que lo tienen que tener muy en cuenta para relacionar las causas. Bien, ahí tenemos a los 4 tipos de adaptaciones y su concepto esencial. Recordando que si se elimina la causa de estrés o esta desaparece, las células van a recuperar su homeostasis normal. Se van a volver a su estadio inicial. Eso puede llevar tiempo, no es inmediato. Puede llevar meses
o años, dependiendo cuán adaptadas estén las células. Si vemos ahí ese grupo de 4 células y abajo las mismas 4 células pero más grandes, es hipertrofia. Ahora, causas de hipertrofia. La hipertrofia se da ¿por qué? Por el aumento de la actividad metabólica. Eso, aumento de actividad. ¿No? Puede ser metabólica, puede ser energética, estimulante, pero siempre hay un aumento de actividad. Ahora, este tipo de hipertrofia será principalmente en aquellas células que no tengan una capacidad mitótica. O sea, miren, le estoy dando el trabajo a una célula, pero esa célula no puede replicarse, no tiene mitosis. Va a tener que hacerlo sola. Y entonces, para cumplir la sobrecarga, tendrá que aumentar su tamaño, porque no tiene mitosis. No puede aumentar el número. Y principalmente estas células que tengan hiperplasia serán por eso células musculares. Recuerden que hay un músculo estriado y un músculo liso. ¿Cuál de esos dos músculos no tiene mitosis? El estriado. El músculo estriado no tiene mitosis. Estamos hablando del estriado esquelético y del estriado cardíaco. Y es por la forma de la célula, por su estructura, porque presenta miofibrillas. Y recuerden que cuando hay mitosis se forma un uso mitótico, ¿verdad? Que atrapa los cromosomas. No se puede formar el uso mitótico, porque en medio del citoplasma hay pura miofibrilla. No se puede. En cambio, el músculo liso no tiene miofibrillas. Ese sí tiene mitosis. Ahora, hipertrofias. Va a haber una hipertrofia fisiológica y otra patológica. ¿Y a qué me refiero con una hipertrofia fisiológica? Edwin Quispe. ¿Dónde está Quispe? Soy yo. ¿Usted? No soy yo. ¿Usted es Edwin? Sí. ¿Qué es fisiológico? Es cuando es algo normal. Ah, sí. Funciones normales, ¿verdad? Entonces será una hipertrofia en condiciones normales. Y una condición normal es el ejercicio. Ejercicio, ¿no? El músculo. Otro tipo de hipertrofia de causa normal o fisiológica será el estímulo hormonal endocrino. Hormonas normales en momentos fisiológicos de la vida. En cambio, cuando hablamos de hipertrofia patológica, se debe a una enfermedad de base, no lo olviden. Una enfermedad de base que esté causando, sea la etiología de la hipertrofia. Y el mejor ejemplo es la hipertrofia miocárdica, o sea, del corazón, de su miocardio. En cambio, hipertrofia fisiológica, el mejor ejemplo es con el músculo esquelético. Ahí vemos, miren, unos sujetos, son físico-culturistas, ¿verdad? Tienen una masa muscular grande, ¿no? Aumentada. ¿Y por qué? ¿Qué hacen los físico-culturistas? Se inyectan. ¿Qué hacen pues en el gimnasio? No dicen, no, estoy haciendo hipertrofia. ¿Qué están haciendo? Cargan peso. Están sobrecargando peso. Eso va a causar estrés celular. ¿Qué tipo de estrés celular? ¿Qué tipo de estrés celular está causando el levantar pesas? ¿Qué? Vamos. Sabe que es una lesión pero reversible y entonces la célula se va a tener que adaptar. Y para poder superar ese reto que estamos dando, vamos Así a... puede ser la queda de muestro. No, ¿Qué tipo de estrés están recibiendo estas células? ¿Qué? Sobrecarga, ya. Sobrecarga de peso. El músculo está levantando peso, hay una sobrecarga. Y es un estímulo
No, no es físico. ¿Qué tipo de estímulo es este? Lanzar peso. Mecánico, eso, mecánico. Aquí dice, ¿no? Es un ejercicio mecánico. Poco a poco las células tienen que adaptarse. Si la miosina y la actina son los miofilamentos contráctiles que ejercen fuerza y la persona está ejercitando, levantando peso, entonces la célula debe aumentar la síntesis. La síntesis de actina y miosina para que existan miofilamentos contráctiles y aumente las miofibrillas. Esto es una base histológica, ¿no? Vemos el músculo, el fascículo y la fibra muscular. Y dentro de cada fibra muscular, o sea, cada célula, ahí están las miofibrillas. Y cada una de estas miofibrillas está formado de miofilamentos contráctiles. Puede haber dos tipos de hiperplasias en estos casos. Puede haber una hiperplasia, miren, miofibrilar o sarcomérica y una hipertrofia sarcoplásmica. Si ustedes comparan a esta célula muscular en corte transversal, observando su membrana, su sarcoplasma o citoplasma y las miofibrillas con sus mitocondrias, ¿cuál es la diferencia entre esta hipertrofia y la otra? ¿Qué diferencia ven? La cantidad de miofibrillas. ¿Cuál tiene más? Hipertrofia miofibrilar. Ahora, si hay más cantidad de miofibrillas en este lugar, y en cambio el otro es más de sarcoplasma, o sea, más líquido, ¿no? Sarcoplásmico. ¿Cuál de las dos células musculares tendrá más fuerza? ¿Por qué? Porque tiene aumento de miofibrillas. Alza más peso. ¿No? Ahora, en ambas va a haber aumento de masa muscular. Fuerza diferente. Pero uno va a tener más fuerza que el otro no. Ahora, eso también depende de la alimentación, jóvenes. ¿Quiénes han ido alguna vez al gimnasio? Si han ido al gimnasio, ¿verdad? A levantar pesas y todo esto, tal vez les han dado un tipo de dieta, ¿no? Una recomendación dietética. ¿Qué deben consumir o comprar? Pollo. Eso, ¿no? Compran a veces un botecito de proteínas, colágeno hidrolizado, principalmente es lo más común. El colágeno es pura proteína. Y uno consume eso, ¿no? Está consumiendo aminoácidos para que el cuerpo y sus células tengan más capacidad de síntesis. Por eso, ¿qué aumenta? ¿El anabolismo o el catabolismo? Anabolismo. Ya llevado con bioquímica, ¿no? El anabolismo. Esos aminoácidos se van a unir en macromoléculas poliméricas y van a formar proteínas. Y esas proteínas serán actina y miosina. Ahora también se recomienda, ¿no? Hacer este tipo de estrés. Después un tipo de desgaste muscular para que exista regeneración muscular y eso favorezca la hipertrofia. Aumente más rápido la masa muscular. En cambio, esto es para fitness. Fitness, no levantamiento de pesas, sino gimnasia. Entonces ahí puede haber aumento de masa muscular, no tanto de fuerza, pero sí de masa muscular, músculo bien formado, más estético que los músculos de estos, ¿no? Sujetos. Esto es pura hipertrofia sarcomérica, ¿no? Miofibrilar. Ese es el tipo de hipertrofia que tiene. Aumenta masa muscular y aumenta fuerza. ¿Y los anabólicos cómo funcionan? Los esteroides anabólicos. Y también con la retención de líquidos. Él tiene líquidos, entonces tiene una doble hipertrofia y por eso aumenta más rápido de masa muscular, volumen. Aumentan también su fuerza, pero son efectos cortos, de corto plazo, necesitan más anabólicos. Aumente el anabolismo, ¿no? Este es el otro tipo de hipertrofia fisiológica
por estimulación endocrina, por hormonas. Y el mejor ejemplo es pues, el momento de la pubertad, que es fisiológico, y el momento del embarazo. Todo ese periodo de la gestación. Ustedes recuerden que hay dos hormonas en la mujer, hormonas sexuales que se producen en los ovarios: estrógenos, progesterona. Y cuando ocurre la implantación, el blastocisto, el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, persiste por 4 meses. Y este cuerpo lúteo pues va a fabricar estrógenos y progesterona, altos niveles, hasta que se desarrolle en 4 meses la placenta. Y la placenta después va a producir estrógenos y progesterona, ¿no? Hasta la culminación del parto. Esas dos hormonas producen un alto estímulo endocrino. Ahora, precisamente aquí está el músculo uterino. ¿Cómo se llama el músculo del útero? Miometrio. Está formado por músculo liso, como vemos acá, y estas células tienen receptores de estrógenos. Entonces, cuando aumentan los estrógenos en la sangre, van a ir directamente al músculo y los estimulan para tener dos tipos de adaptaciones consecutivas. Primero hiperplasia y después hipertrofia. O sea, aumenta el número por mitosis de células y después cada una empieza a aumentar de tamaño. Y esto va a conllevar pues, al aumento del tamaño del útero, a consecuencia de un estímulo, además, un estímulo mecánico, el aumento de volumen del saco gestacional por el desarrollo fetal. Ese embrión, que después se convierte en feto y empieza a crecer, aumenta también el tamaño del útero. Y cuando ocurre el parto, jóvenes, ¿no? Sale el feto expulsado, después el alumbramiento, sale la placenta, ya se corta el suministro de hormonas. Estrógenos y progesterona caen de golpe. Y como no hay estímulo endocrino, ¿qué pasará con estas células que han aumentado su tamaño y su número? Se van a atrofiar. Y el aumento del número de células se va a compensar con apoptosis. Si eran 100 a un principio y aumentaron a 1000, pues tienen que volver a ser 100 otra vez. Entonces van a morir por apoptosis, 900 células. Mientras que las que han aumentado de tamaño, otra vez van a recuperar su tamaño normal. En unos 4 meses. Aquí está, ¿no? Esa es la clave justamente para tener mejor hipertrofia muscular. Primero una tensión mecánica, levantar pesas, por corto tiempo, ¿no? Más peso, pero por pocas repeticiones. Después el estrés metabólico, hacerlo por más tiempo, ¿no? En tiempos más prolongados, el mismo tipo de estrés, ¿no? Levantamiento mecánico de peso. Eso va a generar daño muscular, porque las células se van a dañar con tanto estrés, pero el daño muscular va a mejorar la regeneración y la formación de nuevas fibras musculares, gracias a que existen en el músculo células satélites. Esas células satélites sí tienen mitosis y van a formar nuevas fibras musculares, y esas fibras musculares adaptadas a la tensión van a tener hipertrofia. Entonces, por eso esto se recomienda cuando uno hace ejercicio, ¿no? Y va a tener hipertrofia sarcomérica, miofibrilar. Aquí vemos un útero normal y otro de gestación. Miren el gran tamaño, ¿no? Un útero grávido, útero del embarazo. Y aquí vemos a las células normales y a las células hipertróficas de músculo liso. Incrementado el número por, ¿cuál sería la causa? ¿Qué tipo de estímulo? ¿Mecánico o endocrino? Aquí el útero no hace ejercicio, ¿no? Como para tener estímulo mecánico. Ahora pasamos al corazón. Miren, otro músculo. Pero en este caso la hipertrofia será patológica, porque aquí la condición es una enfermedad de base. Tenemos aquí un corazón.
Noten que el ventrículo derecho tiene un aumento de grosor. Va a haber hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, esta hipertrofia, ¿a qué se debe? ¿Cuál será la causa? Los energizantes anabólicos. Los energizantes. puede ser, pero los energizantes producen otro tipo de alteración, con la presión arterial, hipertensión. Los energizantes son estimulantes, ¿no? Principalmente para el sistema nervioso, pero a su vez pueden causar estímulo también en la presión arterial y subirla. Con el tiempo pueden causar hipertensión arterial. Ahora, la hipertensión arterial es sistémica y pulmonar. Cuando es sistémica, hay dos causas, primaria y secundaria. La primaria, o llamada esencial, es idiopática. No se conoce su etiología. Es 95% de las hipertensiones. En cambio, el otro 5% es la hipertensión arterial sistémica secundaria o adquirida, que se da por el consumo de sal, por el consumo de estimulantes, por drogas. Entonces, miren, es solo 5% de la población que puede tener esa causa secundaria. El 95% es esencial, ¿no? La hipertensión. Pero a fin de cuentas hay aumento de presión en la circulación sistémica. Y la pobre aorta, pues tiene un aumento de presión arterial que el ventrículo izquierdo debe vencer para expulsar sangre. Si aquí la hipertensión da una presión sistólica de 140, 90, no 140 la sistólica, 90 la diastólica, cuando el corazón está en diástole, tiene que tener una sístole que sea mayor a la presión sistémica, mayor a 140 milímetros de mercurio. Entonces, por eso el corazón debe hacer más fuerza en contraerse. Y cuando hace más fuerza, tiene que aumentar su fuerza contráctil. Por eso el corazón con el tiempo se va hipertrofiando, porque está haciendo más ejercicio de lo normal. La fuerza de contracción está aumentando en el tamaño de las células, hipertrófico, porque debe vencer una presión alta en la sangre arterial. Y con el tiempo, pues esa hipertrofia, vemos, haciendo que los cardiomiocitos aumente el tamaño y el número de sus miofibrilas, la actinimiocina. Y como se ha hipertrofiado el tamaño, pues todo el músculo cardíaco, toda la pared aumenta su grosor, reduciendo así la cavidad ventricular. Entonces, por más de que el corazón tenga mucha fuerza, no va a expulsar un volumen adecuado de sangre. Y eso reduce el gasto cardíaco, causando insuficiencia cardíaca, ¿no? Por hipertrofia ventricular. Ahora, esas señales justamente para que el músculo tenga hipertrofia pueden ser mecánicas o endógenas. Mecánicas porque hay sensores en la membrana celular. Hay proteínas de membrana que detectan el grado de estiramiento muscular, ¿no? El grado que la célula se distiende, se estira. Cuando hay mayor trabajo, mayor ejercicio, mayor distensión. Y estos sensores envían señales de transducción a diferentes biomoléculas, las quininas y las citocinas, las quinasas, perdón. Estas quinasas aumentan los factores de transcripción nuclear. Y estos factores de transcripción nuclear pues van al núcleo para que aumente la síntesis. Síntesis de proteínas contráctiles. Aumente también la inducción de genes que puedan aumentar justamente a estos sensores mecánicos. En el caso de los factores de crecimiento y hormonas es similar. Hay receptores, hay factores de crecimiento que van a estimular a un receptor, aumentando la vía de transcripción de señales, aumentando la vía de transcripción genética. Y como hay aumento de transcripción de genes, aumenta la síntesis de proteínas contráctiles.
que aumenten la fuerza, el rendimiento mecánico. Y también va a haber aumento de estimulación de genes que produzcan más factores de crecimiento. Y por vía autócrina, la célula se va estimulando. Se va estimulando y va creciendo más. Entonces son dos vías para que exista hipertrofia. En todo caso, puede que la insuficiencia renal crónica me dé una hipertensión arterial. Claro, pero es por otra vía, no será por hipertrofia. La causa de insuficiencia renal que tiene que ver con la hipertensión arterial es por la renina. Renina. Sí, gracias. Cuando aumenta la renina, aumenta el eje renina-angiotensina, y la angiotensina es lo que provoca angiopresión, hipertensión arterial. Hiperplasia. Similar a la hipertrofia, va a haber una hiperplasia fisiológica y otra patológica. Si hablamos de fisiológico, lo normal será una hiperplasia fisiológica hormonal o endocrina y una hiperplasia fisiológica compensatoria. Algunos le llaman regenerativa. Bueno, ahí vemos las causas. Siempre va a haber un aumento de mitosis en las células, un aumento en la replicación celular, en aquellos tejidos cuyas células sí tengan esa capacidad mitótica, especialmente el músculo liso, también en las glándulas se aplica, y pues, vamos a ver, en la fisiológica puede ser hormonal por aumento de hormonas estimulantes, especialmente las hormonas sexuales. En la pubertad, en hombres y mujeres, va a haber siempre un incremento de hormonas que aumenta el metabolismo en las células, aumenta el desarrollo sexual en los órganos, en las gónadas. Y en el embarazo y lactancia también van a haber en las mujeres estímulo hormonal incrementado. Ahora la compensatoria es por compensación. ¿Qué significa compensación? Te voy a compensar algún día. ¿Te va a reponer? Exacto. Voy a reponer. Entonces, miren, algo que se ha perdido, o sea, ya está, se va a reponer nuevamente. El caso es el hígado. Tras una resección hepática, un lóbulo, una parte del hígado, el hígado sano va a tener hiperplasia, va a tener mitosis de los hepatocitos, hasta regenerar por completo todo el hígado. Se va a compensar esa pérdida, se va a recuperar. Lo mismo también entra con una hiperplasia en los epitelios, especialmente en epitelios de mucosas, que tienen una rápida regeneración. Ahí vemos el ejemplo, ¿no? Nuevamente, porque los leiomiocitos del miometrio, al estímulo de los estrógenos, van a tener hiperplasia primero, aumento del número de células, y después hipertrofia. Los conductos mamarios, por el efecto de la progesterona, van a tener también hiperplasia. La progesterona estimula la mitosis en las células epiteliales de los ductos. Y esto para aumentar la cantidad de lobulillos mamarios, preparándose para la lactancia. Los ácidos mamarios igual aumentan de tamaño por aumento del número de células. Y la glándula mamaria pues aumenta durante el embarazo por esta razón, por una hiperplasia fisiológica endocrina. Se están preparando para recibir a otra hormona que va a provocar la lactancia, la prolactina, ¿no? La expulsión de la leche por oxitocina. Y aquí vemos cómo pues las células, los hepatocitos sanos, van a tener una estimulación endocrina compensatoria porque van a activar sus genes, los genes de transcripción. El hígado
y sus hepatocitos están en una fase G0, quiescente, ¿no? Son células estables. Solamente reingresan a la mitosis cuando exista un estímulo, un estrés. En este caso, un estrés replicativo. Y cuando, por eso los hepatocitos sienten ahí una lesión, es una resección, las células de Kupffer, estos macrófagos, son los que van a producir factores inflamatorios, interleucina 6. Estos factores estimulan a los hepatocitos a abandonar esa quiescencia, en reposo, y entran nuevamente al ciclo celular. Fase G1, fase S, fase G2, mitosis. Y aumentan así la replicación de células rápidamente. Realmente alcanzan la regeneración hepática. Este es otro ejemplo de hiperplasia. Vemos una glándula sebácea en la piel. ¿Alguna vez les ha salido acné, supongo? Han pasado el periodo de pubertad. Tanto la progesterona como la testosterona aumentan durante la pubertad. Y estas glándulas sebáceas son hormonodependientes. Como hay mayor estimulación de hormonas sexuales, hay mayor secreción de sebo. Porque aquí los sebocitos, de estos acinos, tienen un aumento de número de células. Entonces va a haber más aumento de sebo. Y como solo hay un conducto de salida, mucho sebo, esto se obstruye. Porque todas las células para soltar el sebo se deben soltar completamente. Mecanismo holócrino. Y cuando hay un resto de células muertas obstruyendo el conducto, todo esto se llena de sebo y aparece un granito, ¿no? Un acné. Por eso se recomienda limpieza, especialmente con ácido salicílico y jabones. Ahora, toda hiperplasia tiene un límite. Y especialmente la hiperplasia endocrina u hormonal puede volverse de fisiológica a patológica. Miren, la hiperplasia hormonal endocrina. ¿Cuál sería el límite justamente para que una hiperplasia fisiológica se vuelva patológica? El exceso, eso. ¿Han avanzado ya retroalimentación positiva y negativa? Sí. El feedback. Y eso produce un balance. Pero cuando ese balance se pierde y hay un exceso, eso se vuelve patológico. Entonces, aquí el límite preciso es eso, el exceso. Todo exceso es daño. Y cuando hay un exceso de hormonas, y ya no hay feedback normal, el exceso de hormonas produce un aumento de estimulación. Y precisamente esta estimulación provoca hiperplasia. Como hay tanta hiperplasia, miren cómo sale aquí en estas células de un folículo tiroideo, salen estas papilas en los folículos. Y es porque no hay más espacio donde crecer, no hay más lugar donde aumentar el número de células. Entonces se forman estas excrescencias. Y lo peligroso de las hiperplasias patológicas es que el exceso va a provocar después atipia. Y cuando ya haya cambios en los núcleos, cambios genéticos, esa atipia provoca displasia. Y eso ya es precancerígeno. Por eso las hiperplasias patológicas siempre van camino a la displasia. Eso ya no va a tener vuelta atrás. Ya no estamos pasando de una adaptación simple, ya estamos pasando a una displasia, a una alteración celular. Aquí vemos otro ejemplo. Ahí vemos el conducto, bueno, un conducto nodular, no es galactóforos, los que están cerca del pezón. Ahora, cuando hay progesterona, miren cómo hay una hiperplasia ductal, normal, fisiológica, propio del embarazo y lactancia. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de progesterona? Pues eso ya se va a volver patológica.
Y cuando es patológica hay atipia, hay desorganización en las células. Miren cómo están unas encima de otras, creciendo ya de forma normal. Y esta hiperplasia ductal se va a volver después displasia y con el tiempo cáncer, un carcinoma ductal. In situ, mientras la membrana basal esté intacta y estas células malignas estén en su sitio. Pero cuando se rompa la membrana basal, todas estas se van a volver invasivas. Carcinoma ductal invasivo o infiltrante. Entonces, esta es la patogenia, justo la cronología del cáncer de mama, carcinoma ductal. Lo mismo se aplica para el carcinoma lobulillar, glándula mamaria. Es por exceso de estímulo hormonal. Siempre vinculados a factores genéticos. Tienen que ver ambos. Lo genético y lo ambiental. Aquí hay otro tipo de hiperplasia que se puede volver cáncer. La hiperplasia endometrial. En condiciones fisiológicas usted, cada rato hablando, ¿cuál sería el estímulo que recibe el endometrio? Sí, fisiológicamente. Sí, ¿cuál es el estímulo del endometrio hormonal? El endometrio. Explique cómo recibe el estímulo hormonal el endometrio. ¿Qué hormonas recibe? ¿Qué fases del endometrio hay? ¿Sí? ¿Qué hormona estimula la fase proliferativa? Ya pues, hable. Estrógenos. Y después, ¿cuál es la otra fase? Después de la proliferativa, es la fase. ¿Qué? ¿Por qué tanto molesta y habla? Usted que no sabe mucho. Tampoco estudia. Cosas tan básicas de primero y segundo. Hay fase proliferativa y fase secretora. La fase proliferativa es estimulada por los estrógenos, producida por las células de la granulosa del folículo secundario. Y la fase secretora es producida por la progesterona, a consecuencia de las células de la granulosa lutéinica y la teca lutéica del cuerpo amarillo, cuerpo líquido. Cuando después del ciclo menstrual o llega el ciclo menstrual, estas dos hormonas caen, se produce la descamación, desprendimiento ¿de cuál capa del endometrio? La capa funcional se cae, dejando solamente la capa basal. En esa capa basal va a haber una regeneración y una nueva capa funcional por estímulo hormonal. De ahí, por eso hay hiperplasia. Nuevamente va a haber hiperplasia en la fase proliferativa. Por eso es el ciclo normal del endometrio. Debe haber proliferación hormonal y cuando no hay hormonas que estimulen, desprendimiento del endometrio. Todo esto para producir una posible gestación. Se cambia de endometrio cada mes. ¿Pero qué pasaría si hay un sobreestímulo, un exceso, especialmente de estrógenos? ¿Qué fase se va a estimular más? Proliferativa, y en la proliferativa va a haber mitosis, va a haber hiperplasia de las glándulas endometriales. Y por el exceso esa hiperplasia se puede volver atípica, conducir a la displasia y de la displasia al cáncer de endometrio, un adenocarcinoma endometrial. Ahí vemos histológicamente. ¿Cómo comparamos a las glándulas endometriales normales con su epitelio cilíndrico secretor simple? ¿No? Empieza su estroma. Y miren cómo acá ya con estimulación, con hiperplasia, cambia la arquitectura, porque hay un aumento del número de células.
Inclusive estas células, como están tan apretujadas, porque no hay mucho espacio, cambian la estructura de las glándulas endometriales. Pero cuando ya hay alteraciones en los núcleos, estos núcleos se vuelven oscuros, se vuelven anormales, va a haber hipercromasia y discariosis, dos rasgos atípicos de la displasia. Y después, estas células se vuelven malignas cuando empiezan su mitosis descontrolada, cuando ya tienen una desorganización, pierden la polaridad, esto ya se vuelve cáncer. Un carcinoma que va a ser primero in situ, después infiltrante o invasivo. Y toda consecuencia de la hiperplasia patológica. Por eso van a leer en el libro de Robbins, lo van a resaltar. Toda hiperplasia o patológica es el terreno fértil para una neoplasia maligna, para un cáncer. Busquen esa frase, resáltenlo. Porque al decir que es un terreno fértil es porque sí se va a desarrollar. Sí o sí, una hiperplasia patológica va a provocar cáncer. Aquí hay otra hiperplasia. ¿Quién me dice qué órgano es este? Órgano. Tienen que identificar órganos. ¿Saben la anatomía? Obviamente este está aumentado el tamaño, ¿no? Porque hay hiperplasia. Aquí está su histología. ¿Qué son estas glándulas que tienen cuerpos amiláceos? La próstata. Aquí está la glándula prostática. Tendrá esta hendidura, esta glándula, porque aquí estaba el uretra prostática. La uretra prostática no se extingue, ¿no? Solamente la próstata. Y cuando hay hiperplasia prostática, hay la benigna, ¿verdad? La benigna próstata. Muy común en hombres mayores de 50 años. Porque a los 45 empieza a aumentar la testosterona, la dihidrotestosterona, que es el estimulante para las glándulas prostáticas y el estroma fibromuscular liso de la próstata. Y ambos van a tener hiperplasia. Parénquima, estroma. Y con el tiempo esto puede crecer y comprimir la uretra prostática, causando síntomas urinarios, ¿no? Una persona no va a poder miccionar, no va a poder orinar normal, va a tener dificultad en orinar. Pero esto podría volverse cáncer. ¿De qué depende que exista hiperplasia y cáncer? Hace ratito hemos dicho del exceso de hormonas. Si hay un exceso de estímulo hormonal, eso va a causar hiperplasia patológica. Y de la hiperplasia patológica, displasia y cáncer. Obviamente eso no ocurre tan inmediato, sucede en años, en mucho tiempo. Pueden pasar de 10 a 15 años de esa etapa evolutiva. Doctor, en la hiperplasia prostática benigna, como hay una estimulación hormonal, ¿la hormona que estaría participando en estas son los andrógenos? También andrógenos. Los andrógenos son producidos en el testículo, ¿verdad? Por las células de sertón. La dihidrotestosterona es un cambio de la testosterona producida por las células de Leydig. Entonces, ambos pueden estimular. Lo más es la DHT, la dihidrotestosterona. Atrofia, igual de fisiológica y patológica. Como que se repite todo, ¿no? Ahora, atrofia fisiológica será una atrofia normal. Una atrofia que se debe dar en condiciones fisiológicas, ¿no? Normales. Y esto se da principalmente en la etapa embrionaria, cuando ciertos lugares o ciertos tejidos se van atrofiando hasta desaparecer, para dar paso al desarrollo fetal. ¿Han visto a los fetitos? En su estadio embrionario, bueno, tienen los deditos pegados, ¿no? Se forman unas membranas interdigitales.
Poco a poco estas células tienen apoptosis, ¿no? Primero una atrofia y después apoptosis. Así se separan los deditos. Porque si no existe eso, los dedos están pegados. ¿Cómo se llama eso? Sindactilia, ¿no? Sin significa unión. Entonces debe haber una atrofia, ¿no? Y posterior una apoptosis. En el caso de la atrofia, pues siempre se va a producir por falta de estímulo. Puede ser por falta de nutrición, por falta de inervación, por falta de excitación, por falta de movimiento. Siempre va a ser falta de algo. Si hay falta de nutrientes, la persona está con inanición. ¿Qué tejidos van a tener atrofia? Muscular. ¿Qué más? Tejido adiposo. ¿Por qué el tejido muscular y el tejido adiposo se atrofian primero? Por inanición. ¿Para compensar qué? No es eso. ¿Qué tiene el músculo y la grasa? Es lo mismo. Depósitos de energía. El músculo tiene reservas de glucógeno. Y la grasa del tejido adiposo de lípidos, triglicéridos. Entonces, si la persona no come, no está consumiendo alimentos, de algún lado el cuerpo tiene que sacar sus reservas de alimentos. Por el lado del músculo y de la grasa. Por eso disminuyen su tamaño. Están perdiendo su depósito. ¿En cuánto tiempo? No, si es un día que uno no come, no pasa nada, ¿no? Va a recibir su aporte del hígado, del músculo, de la grasa. Pero cuando se pierde masa magra, cuando la inanición supera una semana, ya se pierde una semana, ya empieza a disminuir todo, músculo, grasa. Y la persona va a estar piel y huesos. A eso ya le puedo denominar Caquexia, sí. Eso es ya caquexia. Por la pérdida de músculo y grasa. No, pues el agua, ¿qué nutrientes tiene? Nada, solo es agua. Bueno, miren, el agua es esencial para vivir. Nadie puede vivir sin agua. Entonces, sin alimentos podría estar viviendo de sus propios tejidos. Van a tener atrofia. Pero sin agua no va a poder sobrevivir. Entonces, sí puede tomar agua. Hay huelgas de hambre, ¿no? Secas, donde no toman ni agua. Y eso sí va a afectar a todo el cuerpo. Va a afectar la salud. Pero, ahora, atrofias reabsortivas. Cuando todo tejido que no se use se va a empezar a reabsorber desde sus organelas. Ese tipo de atrofias van a aumentar el catabolismo. ¿Qué es catabolismo? Cuando una Destrucción. de las grandes moléculas son Moléculas grandes que no se están utilizando es Ah, mejor micro. romperlas micromoléculas. en monómeros, en moléculas bases que sí se pueden reutilizar. Es el caso del músculo otra vez. A ver, de la fibra muscular, y si ustedes me pueden ayudar con esto. El músculo estriado esquelético tiene miofibrillas, ¿no? Si vemos estas miofibrillas están formadas por actina y miocina. Actinas, miocinas, ¿no? Todos están formados por proteínas, son proteínas contráctiles. Ahora, si una persona es sedentaria o una persona tiene parálisis, no se puede mover, pues el músculo no va a tener acción. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer la célula? Y peor si la persona no está consumiendo alimentos, peor todavía. Como no recibe proteínas por los alimentos, va a tener que utilizar sus propias proteínas. Entonces, estas proteínas se catabolizan, se van a romper, se van a fragmentar para sacar sus elementos, aminoácidos. Y de estos aminoácidos se podría formar glucosa. De estos aminoácidos se pueden formar lípidos.
de estos aminoácidos se pueden formar otras proteínas que no sean estas, porque no se están usando. Entonces, miren, como la célula está perdiendo sus miofilamentos, al final esta célula va a estar pequeña, va a tener atrofia, porque ha aumentado el catabolismo, se ha reabsorbido. Igual, las mitocondrias entran en esta categoría y las organelas. Como la célula no está recibiendo nutrientes, tiene que racionar. ¿Han racionado alguna vez alimentos? Racionar, ¿no? Comer poquito para sobrevivir más tiempo. Entonces hay que racionar, pues se debe comerse a sus propias organelas para sacar por metabolismo los nutrientes. Eso se llama autofagia. Si fuese autolicista, tiene que sobrevivir. Come a sí mismo y degrada sus componentes por catabolismo. Entonces son dos cosas básicas de la atrofia. Voy a preguntar esto, ¿no? Catabolismo y autofagia. A ver, estamos en esta.